sports. It's in the game. It's a shame that I love you and you don't feel the way I do. Who's to blame? Well, Cupid is before his arrow disappears. Is it too much to ask not to be left in the dark? Staring out the window, crying, waiting for you to come back. Climbing up the trees where I've been, closing my eyes to relax. I'm singing for solace. You're falling out of my pocket. Call me, I messed it up at your wedding, but it makes me mad. Iepa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ongi etorri FIFA 22 honetara. Eta gaur saiatuko na frogatzen gure Kaiserrekin, Inigo Martinez handiarekin karrera modua ustut hemen zela, jokalari karrera, hori da, jokalari erreal bat, jokatu dugu Atletirekin noski eta hartuko dugu Inigo Martinez. Eta orain jarraituko dugu. Esperientzia ezberdina izateko, ez aurrelari ez erdirari moduan, defentsa zentral moduan. Aurrera beste modu bat frogatzea, uste dut defentsa desena izan dezakegula beste motako joko modu bat edo. Bai. Vale. Bueno, Leicester, Nápoles eta Ajax. Vale. Ia helburuak zein behar ditugu. Hori argi izateko. Inigo Martinez, nintzei jokatuko dugu.
Eta argi izan behar dugu zein diren gure helburuak horiek betetzen saiatzeko eta bar. Hay que vivir el espectáculo. Habrá un cambio a 5 minutos del final. Bueno, la consigna desde el banquillo es clara, aguantar el tirón por si el rival se pone a apretar a última hora. Interbentzioa, 7 pase, eta gutxienez 6,5. Pierde el control del cuero. Dani García. Muniain controlando el cuero. William. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Tenía que haber tocado un poco. Me temo que ese gol no va a servir de mucho, Rubén. Pues no, Manuel, lo acaban de anular por un fuera de juego muy justito. Fabián. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Williams. Íñigo Martínez. Esa recuperación ha sido crucial. Se precipitó y están fuera de juego. Parece que va a haber cambio. Te escuchamos. Bueno, la victoria está cerca y esto no cambiará muchas cosas en el esquema actual. Atraviesa líneas como un puñal. Y marca el Athletic Club de Bilbao. El gol llega tras ese buen centro y define las mil maravillas. Una volea a bote pronto siempre es muy complicada de parar. Con este tanto ponen tierra de por medio. 2-0 en el electrónico. Denmer. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Pase a la zona de peligro. Entrega atrás para un compañero. ¡Gol, gol, 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 gol! Aquí volvemos a ver el gol que llega gracias a ese buen balón atrás. Y la definición es de alabar. Rasita y muy difícil para el portero. Este partido debería incluirlo en el diccionario como la nueva definición de desigualdad. Protege la pelota. Marten no la quiere soltar. Pero no, el equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. William. Retrasa la bola. Menuda oportunidad. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! 4-0 lo están pasando por encima. Hermano, que no lo veo. ¿Cuánto queda? Bueno, pues parece que apenas un minutito de descuento. Gracias, Antonio. Mertens. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Tendremos saque de banda. Corta el ataque y se lleva la pelota. Y eso es todo, amigos. Buen partido del cuadro local. Han ganado con holgura. No parece que les haya costado demasiado superar a sus rivales en este encuentro.
A ver ese balón a la espalda en la zaga. Esas pipas se mateas ahí hacen. Minuto 80 y cuidado que se prepara un cambio. Oye, pues no sería la primera vez que alguien revoluciona el partido saliendo del banquillo a última hora. Muniain pone el córner en el área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Podemos ver a Íñigo Martínez. Es muy difícil sorprenderlo desde tan lejos. Haciendo lo posible para robarle el esférico. Metió bien la pierna, pero sale por el lateral. Klaassen. Gravenberg. Los rumores de plantillas han llegado también al Metropolitano. Parece que el Atlético busca renovar su plantilla. Habrá que seguir todo con mucha atención, Manolo, porque promete que va a caer algo importante. Solo quedan unos minutos para el final del encuentro y esto está muy igualado. Sí, Manolo, la afición está dándolo todo para apoyar a su equipo e intentar marcar la diferencia. Mueven el balón, pero no se pueden dormir. Les queda poco. Creías que esto iba a terminar en empate, Paco. Pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto. Este es el premio al que lo intenta hasta el final. ¡Vaya partido! Se lió la manta a la cabeza y la aventura en la salida redonda. Impecable todo, tanto la conducción como la definición. Cuéntanos este cambio táctico, Antonio. Bueno, el míster está contento con lo que está pasando en el campo y solo quiere retocar un poquito el dibujo de lo que estamos viendo, sí. Gracias, Antoñito. Inaugura el marcador con este 1-0. Qué frialdad están teniendo. Siguen tocando y tocando, buscando el gol. No se desesperan porque quieren empatar. Dani García. El Cuero se acerca en zona peligrosa. Ocasión para matar el partido. Qué bien ha estado el portero. El portero se ha marcado un paralón del 15 y conservan la ventaja gracias a él. Veremos si sus compañeros están a su altura y logran aguantar. Y les mantiene vivos con esta parada. Si no lo hubiera parado, el partido se habría terminado. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Muniain lanza desde la esquina. Gol, gol, gol. Amplía su ventaja con otro tanto. Ya lo ven, han sacado el córner a la frontal del área y ha acabado marcando con un potente disparo desde media distancia. Con este tanto ponen tierra de por medio. 2-0 en el electrónico.
Dime el tiempo añadido, Ruiz. Un minutito más, Manolo, con eso no da tiempo a casi nada. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. Y el pitido final certifica la victoria de los visitantes. Yo me estaba fijando en el banquillo y ni siquiera cuando ya ganaban por 2 goles se veía relajado al cuerpo técnico. Ai, jarraitu dugu. A ver, el buruak. Ojito que hay cambio. Pues alguien tendrá media hora larga para tratar de influir en el marcador. Pues me da a mí que la intención es contemporizar y administrar esta ventaja que aún no es definitiva. Vale. Tielemans. Ndidi. Robo de guante blanco del defensa. Pero bueno, esto es fútbol o una carrera de caracoles. ¡Qué tostón! Tielemans. El árbitro ordena que continúe. Y cuidadín que puede haber peligro. El Cuero cambia de equipo. Atraviesa líneas como un puñal. Esto huele a peligro, madre mía. Gol, 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 gol. Ha probado la vaselina y marca. Ah, vale. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Y esa vaselina es para ver una y otra vez. Así se define delante del portero. 2-0 en el marcador y encarrilan el partido. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. William. Cuero que tiene un ahí vencedor. Ha intentado buscar la espalda a la defensa, pero el pase le salió demasiado largo. El Lacy vuelve a tirar de talonario y confirma el fichaje de una nueva pieza para su espectacular plantilla. Bueno, para mí es una buena incorporación, sin duda. Veremos cómo se adapta el equipo, pero yo creo que va a aportar muchísimo a esta plantilla. Bardi. Y pierde el Cuero. Hoy no llegó por un pelo, pero se va por el lateral. Cambio táctico, veremos cómo le sale la jugada. Vamos a ver una cosa, van perdiendo y al entrenador no le estaba gustando lo que estaba viendo. Puede que haya acertado con esta decisión. Gracias, Antoñito. A Josep Pérez. Vaya zarpa tiene ese tío. Moniain. Lo tiene hecho Moniain. Los segundos pasan y nadie baja la guardia. Es ahora o nunca. ¡Qué paradón! Ha conseguido evitar el gol. Pero ¿para dónde, verdad? El atacante estaba muy cerca.
Muniain lanza desde la esquina. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Pasa la bola atrás. Puede enchufarla. Por Aquino. Muniain. Para adentro, gol del Atleti. Este es el gol de nuevo. Mira cómo todo parte de una recuperación de balón tras un esfuerzo coordinado en la presión sobre el rival. Digna de admirar esa acción, ¿eh? La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. Tielemans. Barnes. Y logra entorpecerle, bien hecho. Prueba el pase por alto. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Vesga. Muniain. Gran momento para recuperar. Ricardo Pereira. Es una situación complicada. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. El defensa no puede con él. ¡Qué agilidad y qué parada es Maker! Saca el córner y balón al área. Y se va arriba. No impactó ese cabezado con previsión. Tielemans. Ndidi. Tielemans. Ahí está el cartelón del cuarto árbitro. ¿Cuánto se añade? Pues nos has tirado mucho el árbitro, un minutito de descuento. Muchas gracias, Antonio. Dejó seguir unos segundos, pero pitó falta. Al final va a salir el tío indemne de la jugada, ¿eh? Pues que tenga cuidadito en los próximos minutos, porque no creo que le pase una más. Y eso es todo, amigos. Buen partido del cuadro local. Yo diría que han jugado uno de los mejores encuentros de la temporada. Gran actuación y encima con goles y dando espectáculo. Coming in, you know, so I can say no when I feel like it's my dream, you know. So I decide I will live my life, no greedy bone. I'm not greasy, no, too easy, bro. So that's why I don't. I love to write you things, try to change it. El Buruak. I love the models, but they're always trying to be too cool. Let's be honest, I'm the hardest hit. Ojo que se prepara un cambio para encarar estos últimos 25 minutos de partido. Buena idea, Manolo. Algo había que tocar para intentar desatascar este partido. Sigurdsson saca un buen córner. Consiguen rechazar el córner. André Gómez. Se prepara para centrar.
Muy firme en esa entrada. Veo peligro en esta contra. Atraviesa líneas como un puñal. Ya te lo digo, Paco, la velocidad y la presión tiene premio y el premio es chicharrito al canto. Han pillado a la defensa en paños menores, Manolo. Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque. Y luego tiene tiempo de sobra para bajar el balón, acomodárselo y rematar a gol. Habrá que pedirle explicaciones a la defensa. Menuda pasividad. André Gómez. Sigurdsson con el coro. Hugo Mayo. Iwobi. El Everton busca la jugada de ataque. Pierden la posesión y jugará el rival. Bueno, ya lo saben, había 1001 rumores y al final se ha acabado realizando el fichaje. La verdad es que los entendidos hablan maravillas de este chico. ¡Ojo que pueden marcar! ¡Qué paradón! ¿Cómo ha sacado el balón cuando se colaba? La respuesta del portero ha sido buenísima porque le han tirado muy de cerca. Vamos con un cambio táctico. Deben tener algo en mente, Ruiz. Déjame ver, si no me falla la vista, los dos lados mueven el banquillo, sí. Antonio, gracias. Eso es gol casi cantado. Agarra el cuero como Pedro por su casa. André Gómez. Hugo Mayo. André Gómez. Ahí tenemos a Sigurdsson. Esa intercepción ha estado muy bien. Ojito que le roba la cartera, hay peligro. Hoy casi se le marcha fuera solo por un kilómetro. La clase de colocación a puerta se la saltó, pero la de chutar fuerte sí que la aprovechó bien, ¿eh? Vaya zurriagazo. Ha visto bien a su compañero. La defensa estaba muy atenta y qué bien corta el avance del ataque. Vencedor. William. No puede fallar. Si no se la quitan, eso era gol. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. La contra pintaba bien, pero terminó mal. Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda. Fuera de juego aparece Willy tecleando una noticia. Madre mía, más lento que un caracol, hermano. No lo entiendo, no entiendo por qué ha tardado tanto en dar el pase. Se va a realizar un cambio, manéjalo Ruiz. El entrenador querrá que el equipo siga tal y como está. De momento van ganando y están jugando muy bien. Gracias, Antoñito. Combinan con Muniain. Hay que ponerle un poquito de garra, monstruo. William. Gol, gol, gol. Hat-trick para el niño. Menudo partido se está marcando y espérate que todavía querrá más. La diferencia ahora es de 2 goles. El partido está 3-1. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Esa recuperación ha sido crucial. Sigurdsson. Hugo Mayo. Ahí tenemos a Sigurdsson. Íñigo Martínez se da con el cuero. Excelente pase al espacio. Menudo pase. Esto puede acabar en gol. Gol, 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 gol. Uy, miren eso. La repetición muestra cómo han buscado el hueco a base de tocarla. La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad.
Vuelve a rodar el balón tras ponerse el partido 4-1. Quiere quitar el cuero. Puede seguir avanzando. Nadie le estorba. Puede sacar. Ocasión de peligro. Gol, 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 gol. Estos no se cortan y además no tienen cuchillos y van a seguir marcando goles. Son un equipo muy competitivo y quieren seguir marcando goles hasta el final. Echa a rodar el balón con 5-1 en el marcador y tiene una ventaja de 4 goles nada menos. En línea ha levantado el banderín, indicando offside. Todos queremos saber cuánto queda. Pues un minutito más, Manolo. Pocas interrupciones hemos tenido, así que decisión acertada. En mi pueblo, eso es de tarjeta. ¡De tarjeta! Y gracias que es amarilla. Le fallaron los cálculos y se va por encima del marco. Buen disparo de tiro libre. Se le ha ido por cuestión de centímetros. Y ahora sí, el equipo local pasa a la final y hace que se desate la euforia en las gradas. Ez hartu, rengo ez jugatuko. Oinu Martinezekin hasieratik Iasin helburu dauzkagu. Y cuidado con este hombre, del que se dice que tiene pie y medio fuera del club, pero hoy de momento titular. Todo esto y mucho más enseguida en EA Sports. Hola, buenas, bienvenidos a una cita con la flor y nata del fútbol en EA Sport. Vuelve el fútbol EA Sport, vuelve Lama y González.
Y en un par de horitas ya tendremos campeón de este torneo de pretemporada. Hoy veremos al Athletic Club de Bilbao, que se verá las caras con el Bayer Leverkusen. Oye, si la final está a la altura de lo que hemos visto hasta ahora, ya nos podemos dar con un canto en los dientes. ¡Qué gran torneo! Y mira que yo no me esperaba ver tanto fútbol en pretemporada. Arangui. La pierden para mi gusto del entrenador. Ahí tenemos a Iñaki Williams sobre el césped. Hoy llega con... ¡Tac! Ahora juega Bir. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Hubo corte providencial, bien posicionado. Les pegan arriba, presión para que la rifen. Tiene pase con sus compañeros. Pueden adelantar a su equipo. Gol, gol, gol. Y ahí está el primer gol del partido. Se nota que tenía ganas de marcar. Que poco han esperado. Ahí lo vemos de nuevo, como el zorro que por fin consigue colarse en el gallinero. Logró enganchar el disparo cerquita de la portería sin pensárselo dos veces. Inaugura el marcador con este 1-0. ¡Qué mal pase dio! Raúl García. El centro puede ser una buena opción. ¡Qué seguridad! Falla por completo en el pase. Buena decisión del colegiado que deja seguir. Ley de la ventaja clara, Manolo. Despeja del centro. Buen balón a la zona de peligro. Puede ser el empate. El cuero va directito a las manoplas del portero. Va directamente a un jugador contrario. Deja atrás al rival. Despeja ese centro que podría generar peligro. Me gustan mucho los partidos como esta final de la Copa Continental Europea, cuando los equipos juegan en serio, pero sin la intensidad de la auténtica competición. Es verdad, Manolo, es un poco como devolver el componente de diversión al fútbol. Arangui. Ese tío tiene un imán en el pie. Raúl García. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Qué bien lo ha hecho! Ha mandado el cuero donde hace daño. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador, ya llevan 2 de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Vamos a ver una vez más esa pared que originó el gol. Y cómo ha finalizado ese mano a mano. Yo esperaba algo sutil, pero nada, ha sido a lo bruto. Chutazo que no revienta la red de milagro. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Estamos viendo hoy un Leverkusen muy entonado en mantener la posesión, pero no vemos que pongan en aprieto alguno al equipo rival, que sigue arriba en el electrónico a pesar de todo.
Dani García. Gran visión de juego. ¡Y gol! ¡Gol! Volea espectacular para marcar. Cómo la ha enganchado, ha sido tremendo. Bueno, este resultado marca la diferencia para uno de los equipos y todavía estamos en la primera parte. Antoñito, dime cuánto queda. Pues nos has tirado mucho el árbitro, un minutito de descuento. Antonio, gracias. Hosti, como a ver. Finaliza la primera parte en Old Trafford. Van ganando muy cómodamente. Bien, pues vamos a ver cómo plantea el Atleti esta segunda mitad con el marcador a favor. Dani García. Excelente pase al espacio. Espectacular. Hradecky. Balón en juego que saca al área. La saca de la zona de peligro. Podemos ver a Íñigo Martínez. El balón rebota en la defensa y lleva a córner. Muniain pone el córner en el área. La defensa rechaza el córner. Muniain. Eso tiene que ser gol. Centro al área. Despeja del centro. El defensor sorprende con esa entrada. Buena defensa. Esta puede ir dentro. ¡Ay, gol, 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 gol! Estos quieren aumentar la diferencia y hundir al rival. De momento lo están consiguiendo. No solo están jugando mejor, sino que están teniendo mucho más acierto. ...4-0 lo están pasando por encima. Arangui. Bueno, ya lo saben, había 1001 rumores y al final se ha acabado realizando el fichaje. Creo que este será el último club de su carrera y desde aquí aprovecho para desearle mucha suerte en esta última aventura. Ahí está acercándose a la puerta contraria. ¡Gol! ¡Qué barbaridad! Esa carrera en solitario ha destrozado a toda la defensa. Pero qué bien ha leído la jugada. Grandiosa acción personal. El partido solo está teniendo un color. Diaby. Wirth. Bueno, que tiene Arangui. Ahora juega Bir. Shie. Pierde la posesión tras la entrada. Buena entrada y manda la pelota fuera. Nadie le molesta para colgarla. Despeja ese centro que podría generar peligro. El balón cambia de dueño.
Arangui. Cuero que tiene Arangui. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Wirth. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Balón arriba, puede haber peligro. No la falles, por Dios. Para adentro, gol del Atleti. Bueno, pues ya nos enseñan otra vez ese tanto. El pase es medio gol y se han quedado en un 2-1 y ahí han sabido definir a la perfección. Veo más probable que aumenten su renta a que la disminuyan. La diferencia entre los dos equipos es abismal. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Pero la defensa desbarata la jugada. Tiene mucho terreno libre por delante. A ver quién remata el centro en el área. No me lo creo, qué intervención de Hradecky. Un genio en las distancias cortas. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Muniain lanza desde la esquina. Podemos ver a Íñigo Martínez. Bloquea bien. Y aquí termina este torneo de pretemporada, Paco, con los nuevos campeones de la Copa Continental Europea. Ha supuesto una gran ocasión para ver en acción a los nuevos equipos y rodarlos sin la presión de los partidos. Ay. Arte. No liga. Siga libre. Eso te celular también. El foco está sobre este futbolista, al que le espera un partido muy especial contra sus ex compañeros. Sigan con nosotros para no perderse ni un detalle de este encuentro. El mundo cada día más loco, pero todos tranquilos. Kenia Sport Fútbol no faltará nunca. Les acompaña la pareja de youtubers de moda, Lama y González. Hoy todos los jóvenes están puestos en el primer partido de la Liga Española. Hoy veremos al Elche, que se enfrentará al Athletic. Menudo ambientazo ahí en la grada, ¿eh? Se nota que es el primer partido de la temporada para las dos aficiones y que ya había ganas de fútbol. Si no hay sorpresa, el plan de los locales está claro: defender con todo y salir rápido al contraataque. No es una estrategia muy habitual cuando juegas como local, pero esta es su foto. Espera, Manolo, que esto puede ser gol. Los rivales dan gracias a Dios porque Pogba la ha tenido. Abre la jugada retrasando. Muniain.
Como diría Swankar, paradón. No te voy a llevar la contraria en esto, Manolo. El remate era clarísimo. No sé cómo lo ha hecho para sacarlo. Corner bien sacado. Encuentran a un compañero. Chuta. Gol, gol, gol. Que han marcado y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono. Inaugura el marcador con este 1-0. William atraviesa líneas como un puñal. Y entra gol, 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 gol. Exacto, bueno. Partido de no están gozados ya posible. Hay química entre ellos, miren esa pared, es que ha sido fabulosa. Y luego se han quedado en un mano a mano y en ese duelo mental no ha dudado. Zapatazo que te crió y gol para su equipo. No se puede hacer mejor. El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo. El partido le está saliendo a pedir de boca. 2-0 en el marcador y encarrilan el partido. Omar Mascarell. Ya sabemos que el fútbol es un deporte colectivo, pero el nombre de este chaval destaca hoy por encima de los demás. Va a tener delante al que había sido su antiguo club. Seguro que sabe bien cómo buscarle las cosquillas a sus compañeros. Y ellos... Qué cerca ha estado, pero se va fuera. El remate iba muy bien, una pena. Siguen 2 goles abajo. Capa. Raúl García. William quiere marcar. ¡Gol! Vale. ¡Gol! Volea espectacular para marcar. Cómo la ha enganchado, ha sido tremendo. En la repetición podemos ver que el centro iba muy bien. Y la definición no se queda atrás. Hay que tener mucha calidad para dar ese toque. La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. Piatti. Boyé. Falla el pase y lo recupera el rival. Berchiche. La lleva Muniain. Busca en el hueco por arriba. Raúl García. Buen pase buscando la espalda defensiva. Qué listo estuvo, pero su envío no encontró a nadie. Dani García. Ojito que puede ser. Ahí está muy bien situado bajo palos. Pase al hueco medido. Se ha lanzado en solitario, de momento está imparable. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Parece que va a centrar. Vencedor. Excelente visión de juego. Esa jugada podría llevar peligro. Consiguen resolver la situación sacando el balón por la línea de fondo, por tanto, córner. Despeja el saque de esquina. Bueno para Íñigo Martínez.
Sacará el portero porque el balón se va fuera. Buen intento, pero faltó un poquito más de puntería. Yo veo imposible la remontada, ¿eh? Ganan por un amplio margen y encima no dejan de crear buenas ocasiones como esta. El Cuero se acerca en zona peligrosa. Rechaza el guardameta. No hay duda, es córner. Saca el córner y balón al área. Se acaba el peligro de ese córner. Y dispara. Y evita el peligro desviando el disparo. Llega al intermedio. Hora de recargar las pilas. Pero esto vuelve enseguida. Van ganando muy cómodamente. Y por cómo están jugando, creo que se merecen esa renta. Bederatzi bat gutxien, ez da. Volvemos al turrón, 45 minutos, para ver si el Atleti mantiene la ventaja o acaba palmando. A ver si la pone al área. Aleja el Cuero del área. El gol está casi ahí. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. Vaya parador. Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Aún pueden aprovechar el córner. El árbitro no pita nada, la entrada ha sido correcta. El United estaba deseoso de incorporar un jugador y ya lo tiene. Bueno, para mí es una buena incorporación, sin duda. Veremos cómo se adapta el equipo, pero yo creo que va a aportar muchísimo a esta plantilla. Raúl García. Posesión larga, sin problema, jugando en medio campo. No duda ahí. Ese tiro lo tenía todo, pero se ha ido fuera. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. El cancerbero lo ha visto claro, ese balón se iba fuera y ni se ha inmutado. Se nota que siente la portería como si fuera una parte más de su cuerpo. Pierde el balón a manos de su rival. Es una buena oportunidad para centrar. Debería haber centrado un poquito más hacia adelante. Ha sido un buen centro. Tiene el balón y puede salir al contraataque. La Liga Santander sigue adelante en Easport, que recuerden que ofrecerá próximamente el esperado encuentro, donde el Elche le enfrenta en el campo contrario al Atlético de Madrid. Y nosotros estaremos aquí. Espérate que pueden enchufarla. ¡Gol, gol, 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 gol! Creo que ha sido muy inteligente. Ha visto que el primer palo no estaba bien cubierto y ha optado por rematar ahí. Y le ha salido de cine. Pues ahí está el gol de Elche, el marcador de Francia y esa misma. Piatti. La pasa y la vuelve a pasar el Atlético de Bilbao, que no está teniendo ningún problema hoy para mantener la posición. No me extraña que vayan ganando, porque el repaso que le están dando al rival es de aupa. Paco, se me hace muy raro que esta afición anime tan poquito como hoy. Es que no han tenido muchas oportunidades para hacerlo, Manolo. Dios mío, qué partido le ha sacado a ese patadón en largo. Una jugada muy inteligente. Queda probado que a veces el camino más corto es el mejor para llegar a un objetivo. Bueno, pues parece que han escuchado al bueno de Clemente con su patapum para arriba, ¿eh? No son los más elegantes, pero oye, que estos goles valen como cualquier otro.
Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Atención al contragolpe. Buena parada del meta. Muy seguro en esa acción. Se nota que está muy metido en el partido. Tendrán que hacer mucho más si quieren batirle. Balón en juego que saca al área. Y despeja el córner. Podemos ver a Íñigo Martínez. Providencial la intervención. Magnífico saque. Viene al quite de ese córner. ¿Qué te parece el próximo partido del Athletic Club de Bilbao, González? Se las verá con el Barça en el siguiente encuentro en la Liga. Interesante cita de la... Ese ataque es peligroso. ¡Gol, gol, 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 gol! Aquí tenemos de nuevo el gol. Qué bien ha superado al defensor. Y cómo ha finalizado ese mano a mano. Yo esperaba algo sutil, pero nada, nada. Ha sido a lo bruto. Chutazo que no revienta la red de milagro. Intercepta el pase. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Suena el silbato y pita fuera de juego. Una pena grande. Estaba saliendo del fuera de juego y no le ha dado tiempo a tirar el esférico. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Bueno para Íñigo Martínez. No puede fallar. Gol, gol, gol. Este es su tercer gol en el partido. Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. Pues esto puede acabar como el 7-1 de Brasil o peor. Entramos ya en tiempo de descuento. ¿Cuántos añaden? Pues desde aquí veo 12 minutos. No es mucho tiempo, la verdad. Eso tiene que ser por lo menos amarilla. Lo tiene claro, amarilla. Pues yo no sé, Termina el partido con victoria del equipo visitante. Han jugado muy buen nivel y le han dado muy poco margen de reacción al rival. La afición ya está ilusionada. Teoria ez dugu, baina bederatzi bat lortzea, tio. Zentral bat naizela. Once in a lifetime, baby, it's the right time. I put on a red light, told you it was on no side. You had on that sundress, never felt to impress. We had the best love all night. Come with me, take my hand, follow me to a place Taldearekin. where we can Ez dut uste zer aldatuko denik, baina beno. follow me.
Galtzen badu galtzen dugu. Hay que admitir que no todos los partidos acaban siendo espectaculares, pero el de hoy sí promete ser de los buenos. San Mamés será el telón de fondo de lo que esperamos que sea un espectáculo inolvidable. Bienvenidos al nuevo San Mamés, que ha conseguido mantener intacto el espíritu del Atleti. En la cabina de Sport, Lama y González, alcachofa en mano. Un nuevo partido de los nuestros, un nuevo partido de la Liga Española. Llegó la hora del Atleti, que intentará sorprender al Barcelona. Bueno, vamos a ver qué sucede. Los amistosos pueden ser muy divertidos o un puro aburrimiento, no hay término medio. Will no puede fallar. ¡Gol, gol, 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 gol! Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata. Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Creo que ha sido muy inteligente. Ha visto que el primer palo no estaba bien cubierto y ha optado por rematar ahí. Y le ha salido de cine. Abre el marcador con este tanto 1-0. Intentó meter el pase por alto, pero no era fácil. Aubameyang. Aubameyang. No lo ha tocado. Se la ha quitado limpiamente. Geray. Iker Muniain. Entra en zona peligrosa. El cuero llega al área. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Se complica en una zona peligrosa. Frenkie de Jong. El árbitro deja seguir al Barça. A ver dónde llega. Durante mucho tiempo al Atleti se le llamó el rey de copas porque nadie había ganado tantas como él, González. Sí, es que se le daba muy bien la competición, Manolo. Por ejemplo, con el Real Madrid ha jugado 7 finales y... Aubameyang. Aubameyang puede chuparla. Qué cerquita de la portería ha pasado el balón. El empate no ha llegado de milagro. Ha sido un aviso muy serio, Yo la veía adentro. Veremos si sale de esta. Dani García. Geray. Buen pase filtrado. Chicharro del Atleti. Oye, Paco, se supone que en la portería tiene que haber un guardameta y no un portero automático, ¿no? Tú lo has dicho, se supone, pero no siempre es así. Y el rival lo ha aprovechado. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Posesión realmente pobre del equipo local, aunque seguro que estarán atentos al mínimo error del rival para aumentar su ventaja y darle la puntilla definitiva al encuentro. Ya no la tiene Aubameyang. Aubameyang. Ferran Torres. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Ha visto bien a su compañero. Filtra la bola entre los defensas. Muy bien. Qué parada salvadora de Ter Stegen. Memphis. El pase no le sale como esperaba. Kovacic.
Falta sobre el jugador del equipo blaugrana. Memphis. No se complica la vida. Pickenbauer. Hasta aquí la primera parte. En muy poquito veremos cómo sigue esto. Bueno, Manolo, van ganando, así que poco más se les puede pedir. Ha sido una buena primera parte, con ocasiones y con un fútbol más que decente. No deberían cambiar nada para el segundo tiempo. Volvemos al turrón, 45 minutos, para ver si el Atleti mantiene la ventaja o acaba palmando. Geray. Este colega no se escapa de la amarilla. De momento amarilla. Tampoco hay que pasarse. Vamos, es que ni disimulan. Ni siquiera... Eso tiene que ser gol. Iker Muniain. Ferran Torres. Lleva mucho tiempo detrás de él, pero finalmente lo ha conseguido. El Southampton tiene nuevo jugador. Yo te diría que hay muchos jóvenes prometedores allá afuera, pero creo que él tiene algo especial. Esperemos que no se estanque y que llegue a triunfar en este club. Ferran Torres. Va a encarar la portería. Despeja del centro. La pone en corto. Y corta la jugada al ver que no lleva a ninguna parte. La pone en el primer palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Este contraataque no tiene mala pinta. De Marcos. Podría ponerla en el área. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Rebasa el defensor. Muniain. Lo tiene hecho Muniain. Tira puerta vacía. Gol, gol, gol. Este es su tercer gol en el partido. Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. Así se resuelve un 2 contra 1, mejor imposible. La verdad que sí, Manolo, el balón ha acabado dentro y eso es lo que cuenta. Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente. 3-0. Allá va con ganas de comerse al rival. No te entretenga. Geray. Pronto viviremos una nueva jornada de la Liga Santander con un interesante encuentro donde el Atleti se enfrenta fuera de casa al Celta. La bloca y evita segunda jugada. Por favor, que no cunda el pánico. Yo creo que no ha sido grave, pero cuéntanoslo tú, Antoñito. Manolo ha recibido un bocadillo y eso duele mucho, y no un bocadillo de los que te comes tú, de los de verdad, de los que hacen daño.
Por suerte solo es un golpe y poco a poco le irá desapareciendo el dolor. No creo que tenga problema para seguir. Gracias, Antonio. Corta en el pase de Jordi Alba. Kovacic. Ha superado al rival. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Íñigo Martínez en el trago. Prefiere construir la jugada y saca en corto. Sacará de banda tras esa entrada. Puede meterla al área. Menuda parada esa.
Qué ambientado estamos viviendo en el estadio de Wembley. No sé si tiene mucho sentido que nos presentemos, pero por si acaso, Lama y González les narrarán el negocio en el choque de hoy. Inglaterra, que competirá contra la selección española. La verdad es que es un lujazo estar aquí y contarles lo que va a suceder en riguroso directo. Podía haber subido al marcador, pero ahí estaba el quite. ¡Qué bien filtró con intención! Ese pasa a la espalda puede llevar peligro. ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo y vaya, chicharrazo al canto. Camille Bright, capitán Morgan. Pues no hay fuera de juego, se la han servido en bandeja y era imposible luego fallar el gol. Estaban en un 2 contra 1 y claro, ahí llevaban todas las de ganar. Abre el marcador con este tanto 1-0. Leyó bien el desmarque. No ha podido ser. El pase no le sale como esperaba. Se la lleva con destreza. Ojito con ese pase. ¡Chuta! Gol de España que sube al marcador. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a 1. Se acerca peligrosamente. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Cartulina amarilla. Y entra gol, 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 gol. Otra vez gol. Que me voy a dejar la garganta. Con tanto cantar los goles. ¡No! ¡Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda! Como diría Swankar, para bola. No te voy a llevar la contraria en esto, Manolo. El remate era clarísimo. No sé cómo lo ha hecho para sacarlo. Evitó el peligro tapando el tiro. Leila. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Se marcha y sigue, sigue y sigue como el de la pila. Buena intervención. Señores Daniel Aguindo ahí solo. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena. La retrasa ahora. Lo intentan, pero el gol no llega y por eso la grada sigue animando. Y ahí muere el córner. El balón cambia de dueño. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Ojito que puede llegar el empate. ¡Hay gol, 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 gol! Esto le pone interesante. Así se resuelve un 2 contra 1, mejor imposible. La verdad que sí, Manolo, el balón ha acabado dentro y eso es lo que cuenta. Increíble pero cierto, ha conseguido empatar el encuentro tras ir varios goles por debajo. Gol bat azpitik ondo bakarrik,
Buena entrada, pero no evita el saque de banda. Alguien no ha entendido bien el concepto de fair play. Excelente pase al espacio. La pone al hueco. Ese remate ha sido muy flojito y claro, falla. Así tiran en los equipos prebenjamines, Manolo, de verdad. Estamos ya en el último minuto, Venga. Antonio. Tiempo de descuento. No tendremos tiempo para muchas más cosas. Comienzan los segundos 45 minutos. Ojalá que sean entretenidos. ¡Ay, madre, que se va! Sale disparado y la arrebata el cuero a la delantera. Es buena hasta con los pies. Misión cumplida, recupera el balón. Te falta Ori. Jenny Hermoso. Se la lleva con destreza. Intercepta el pase. Aprovecha el espacio para crear peligro. Los fans todavía no han reaccionado, necesitan otro revulsivo. ¡Gol, gol, gol, gol! La guardameta va por uvas y un disparo desde lejos se encuentra y se cuela al fondo de las mallas. Como dirían en mi pueblo, en Cabra, coser y cantar, más fácil imposible. Pero hay que estar ahí, Manolo. El remate ha sido fácil. Es verdad, pero hay que llegar y eso es algo que no todo el mundo consigue. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Menuda autopista en esa banda. Buen balón al segundo palo. ¡Gol! Y marca Inglaterra. Tenemos ya la repetición del gol con ese centro que iba muy bien medido y la acaba enchufando con un testarazo. 10, ¿no? El electrónico indica un resultado de 4-2 y sacan de centro. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Demasiado largo, balón para el rival. Uy, 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 me juego lo que quieran, a que va a montar la contra. Sigue el contraataque. El centro sale de la zona de peligro. Jenny Hermoso. Se está acercando con peligro, pero la defensa desbarata la jugada. White la pierde, se cambian las tornas. Leila. Entra en zona peligrosa.
Bien defendido, recupera la posesión. Nadie le cierra esa banda. Viene desde la banda. Y ese gol, vamos chicas. Uno más y empatáis. Me quito el sombrero ante estos dos equipos. 4-3 en el marcador. Gilles Scott. Tiene toda la banda a su disposición. Ahí está acercándose a la puerta contraria. Por aquí no. La peleó hasta el final y recuperó el balón. Y se le va, pero que muy desviado. Le ha pegado con el alma, pero sin apuntar. Ojito que esa acción tiene buena pinta. Atraviesa líneas como un puñal. O la cortaba o era gol. Balón dividido tras esa entrada. ¡Qué frialdad están teniendo! Siguen tocando y tocando, buscando el gol. No se desesperan porque quieren empatar. Suena el pitido final y la victoria se decanta por el lado del conjunto local. Se han llevado la victoria, pero por la mínima. Como bien indica el resultado, ha sido un partido muy disputado. Ba, beno, laguna, kabizan da dena, ez dut guztoko zen zeizule, eta rengoan gehiagoa